Y la realidad, una vez que se llega aquí, es que dentro de este aumento de más de un 20% anual que se produce dentro de los procedimientos de menores, forma parte, lógicamente, el aumento de delitos cometidos por menores extranjeros no acompañados. ¿Qué vamos a hablar de la pornografía infantil? Corrupción de menores. El incremento de este tipo de delitos es abrumador. Y tampoco tenemos que irnos a una complejidad, digamos, tecnológica espectacular que va. Es decir, es fácil, de alguna manera, el que a través de videojuegos compartidos o a través de cualquier otra situación similar, los menores se vean involucrados en este tipo de situaciones. Bienvenidos a Precluidos, este espacio de divulgación jurídica. Ya saben que nuestro objetivo es acercar el mundo judicial, criminológico, a todo el mundo desde la forma más llana posible. Esta noche tenemos el placer de contar con un integrante del Ministerio Fiscal, ese gran desconocido, pero figura importantísima en el mundo judicial, José Díaz Capa, que tiene más de 30 años de experiencia, fiscal delegado de menores, de criminalidad informática, también de delitos de odio y discriminación, y ha impulsado importantes reformas como el expediente digital en el Ministerio Fiscal. Además, es docente en el máster de abogacía y conferenciante habitual. He tenido el placer de coincidir con él en varias ponencias directamente. José Díaz, José, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo creo que la primera pregunta obligada, porque hay mucha gente que siempre está perdida, sobre todo a los letrados siempre nos preguntan ¿qué es un fiscal? ¿Cuál es la función de un fiscal? Bueno, vosotros seguro que lo sabéis bien qué es lo que hacemos, pero evidentemente sí, muchas veces es una figura desconocida, aunque bueno, si acudimos a lo que es la normativa, está claro que somos aquellos que tenemos la obligación de impulsar, digamos, ante los tribunales, pues todas aquellas acciones que sean necesarias para que las personas, digamos, que puedan estar en una situación de mayor vulnerabilidad o que puedan de alguna manera necesitar o no puedan por sí mismas impetrar ante los tribunales estas acciones, pues pueden acudir siempre a la vía del Ministerio Público, que ya sea de oficio o ya sea, digamos, a través de las posibles iniciativas que se le puedan argumentar o que se les pueda facilitar, pues que tengan la posibilidad de que sus deseos, digamos, o sus necesidades jurídicas se vean satisfechas ante los tribunales. Hay gente que piensa que el fiscal solo puede acusar. Lo vimos en juicios muy mediáticos, ¿no? En el que la gente un poco como que entraba en error mental y decía, no, pero ¿cómo es posible que el fiscal no acuse? Sí, bueno, porque es nuestra posición, digamos, normal o habitual, ¿no? Pero evidentemente la gente tiene que saber que nosotros nos movemos por la objetividad, es decir, si existen elementos probatorios suficientes como para considerar el mantenimiento de una determinada situación procesal acusatoria ante los tribunales, así se hará, pero de la misma manera, y aún en contra de otras posibles opiniones de otras partes procesales, pues mantendremos una posición, digamos, de absolución cuando entendamos que no existen indicios suficientes de criminalidad contra esa persona o por cualquier otra razón, incluso procesal, como una prescripción o alguna nulidad, pues sea necesario solicitar a la sala o al tribunal correspondiente que se absuelva a esa persona por no concurrir, digamos, los elementos que son necesarios para que la presunción de inocencia se vea totalmente alterada. Y ya entrando en el bloque de menores, tú llevas muchos años tratando con menores. ¿Qué es un fiscal de menores? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cuál es vuestra principal función? El fiscal de menores, bueno, ya como la especialización, digamos, es tan concreta, prácticamente parece ser que hay fiscales y fiscales de menores, ¿no? Pero realmente menores no es más que una especialidad dentro de lo que es el gran elenco de especialidades que tiene la Fiscalía: medio ambiente, violencia de género, delitos de odio, criminalidad informática. Menores es una especialidad muy concreta que, por el volumen de trabajo que tiene, que por la gran cantidad, digamos, de materias que trata, tanto desde el punto de vista penal como civil, pues se ha convertido realmente en una especie de minifiscalía dentro de las fiscalías, con un nivel, como digo, de trabajo pues bastante importante, tanto a nivel de volumen, no solamente de cantidad, sino, y permítame la expresión, de calidad, si es que se puede hablar de calidad en estos temas, que realmente pues hace prácticamente creer a la gente que los fiscales de menores son una especie de especie concreta dentro de la Fiscalía, ¿no? Pero realmente no somos sino pues una parte más del Ministerio Fiscal, con una especialidad muy concreta, con unas características muy específicas, como he comentado.
Hablando de menores, ¿cuál es la tipología delictiva? Para que la gente nos entienda, ¿cuál es el delito que más se comete habitualmente entre menores? Bueno, entre menores y menores con mayores, quiero decir, nosotros intervenimos cuando el responsable o supuesto autor de los hechos es un menor con unas edades comprendidas, como saben, entre los 14 y los 18 años no cumplidos, ¿no? La tipología delictiva pues ha variado muchísimo en los últimos años, quizá por desgracia, porque realmente nos encontramos ante tipos penales que nada tienen, digamos, que envidiar a lo que se cometen en el ámbito de adultos. En los últimos años, las tentativas de homicidio e incluso homicidios, las agresiones sexuales, los delitos de tráfico de drogas, las lesiones graves, pues como robos violentos a través de técnicas de mataleón, enfrentamientos entre bandas latinas o de otro tipo que evidentemente parece ser que en un momento fueron o hubieron desaparecido, sin embargo vuelven otra vez a estar presentes en la realidad, digamos, de las islas, los delitos relacionados, por supuesto, con el descubrimiento de secretos, con la creación de imágenes, digamos, relacionadas con la corrupción de menores o pornografía infantil a través de inteligencia artificial u otros mecanismos diferentes, lo que es el robo de identidades, la violencia de género entre menores, la violencia doméstica entre menores y los adultos, la familia, los padres, los profesores, otro tipo de autoridades, bueno, todo lo que conlleva en muchas ocasiones pues un tema muy importante, que es la pérdida de referente, digamos, de los menores, es decir, los menores ahora mismo y sobre todo en los últimos años, porque los cambios generacionales van siendo cada vez más estrechos, no se habla ya de 30 años, sino de 10 años, incluso de 5. Los menores no ven a los adultos como referentes reales en los que se puedan de alguna manera ver reflejados o puedan conseguir de ellos algún tipo de información que realmente les sirva para reflexionar sobre lo que están haciendo. Ahora mismo su ámbito de reflexión pues son las redes sociales o sus propios compañeros que se nutren de las mismas vías de información. Y claro, falta, digamos, esa consideración por parte de los menores de que los adultos siguen siendo necesarios. Hablo de adultos, no solamente los padres, no solamente los allegados. Hablo del policía, hablo del profesor, hablo del médico que te atiende. Es decir, cualquier persona que de alguna manera pueda realmente ponerte en una situación de poder reflexionar, no solamente en lo que al menor le interesa, sino lo que es interesante para el menor, para satisfacer sus necesidades. Esto es muy importante y provoca pues estas dinámicas delictivas de las que estamos hablando, que ya digo, nada tienen que envidiar en muchas ocasiones a las de adultos, quitando por supuesto delitos societarios o de otro que evidentemente pues no pueden cometer. Si bien es una perspectiva, se debería analizar de perspectiva multidisciplinar, me ha sorprendido esto que has dicho de tentativas de homicidio, mataleones, es decir, desde la perspectiva del Ministerio Fiscal, ¿a qué sería debido este aumento o este tipo de hechos delictivos? Bueno, yo creo que hay que trasladar al mundo de los menores lo que es la realidad de la delincuencia de adultos. Es decir, creo que el que conozca un poquito pues esta realidad sabe perfectamente que los delitos de adultos son cada vez más violentos, hay mucha más violencia de género, se oyen homicidios, se oyen todo tipo. Esto se traslada inmediatamente también al ámbito de menores. Es decir, la realidad social se impone, y no solamente se impone en el mundo de adultos, sino también, por supuesto, en el mundo de los menores, que además están mucho más avezados, digamos, socialmente en lo que es bueno, pues la vida real, ¿no? Ya los menores de ahora, como he dicho anteriormente, no son como los menores de antes. Como digo, esta pérdida de referente para mí es muy importante. Y después está el tema de las redes sociales o el mal uso de las redes sociales y todos los elementos relacionados con el mundo virtual. Aquí sí que evidentemente ya entramos en una potencialidad que los menores tienen mucho más fácil acceso y tienen muchas más posibilidades de recoger información de la que, como he dicho anteriormente, pues, la reflexión quizá no sea la más adecuada, ¿no? Después, la realidad social evidentemente también se impone. Hay mucha necesidad, digamos, también de enfrentamiento, de resolver todo a base de la violencia, la baja tolerancia a la frustración. Esto lo quiero ya, lo quiero inmediatamente. Yo quiero tener lo que tiene el otro, no voy a perder el tiempo, digamos, en obtenerlo de una manera, digamos, acorde con el tiempo necesario o con las necesidades reales, sino que lo quiero ya. Y si esto lo tengo que conseguir a través de esta vía, pues evidentemente lo consigo. Luego, ¿qué más temas? Por supuesto,
el absentismo escolar o la indiferencia, digamos, ante la necesidad de obtener unos estudios o una capacidad de reflexión mínima. ¿Para qué voy a hacer todo esto, ¿no? Esas situaciones, digamos, ya no de falta de cultura, sino de falta, digamos, de mecanismos de potenciación de la reflexión social e intelectual de lo que son los problemas humanos. Todo eso se ha perdido. Es decir, claro, esto es importante, hay que saber hasta qué punto los adultos también tenemos esa obligación de impetrar a los menores en la necesidad de hacerles ver que efectivamente todo esto es necesario y que por mucho que de alguna manera tú puedas satisfacer determinadas necesidades de forma inmediata, esto significa que en tu vida adulta esto vaya a ser no prescindible, ¿no? Es decir, tú tienes que tener en cuenta además, porque los menores lo obvian, no sé si por el momento en el que viven, que todo aquello que está pasando en ese momento pues es algo que va a pasar y se va a quedar ahí. Todo el mundo sabe ahora que si haces algo en redes sociales va a repercutir posteriormente dentro de 4 años cuando vayas a buscar trabajo y determinadas cosas salgan en las redes sociales, tus problemas anteriores, tu dejadez, ¿no? Tu falta de interés hacia tus padres o hacia, es decir, lo que dijiste, lo que has dicho, tus, digamos, resacas en una noche de fiesta. Parecen tonterías, pero evidentemente cada vez la realidad virtual se va imponiendo y tampoco existe conciencia de que eso les vaya a pasar factura con posterioridad. Evidentemente todos estos son problemas que, como habéis visto, yo creo que son problemas sociales, que en el ámbito de los menores, pues evidentemente también se agrandan, por decirlo de alguna manera, o se potencian, porque los adultos actuales no estamos capacitados, yo me incluyo también, aunque mi generación creo que sí que en algún momento tuvo esa posibilidad de retención, para poder controlar esta situación de los menores. No se encuentran recursos, se delega. Es decir, yo tengo un hijo que hace esto, pero yo no soy el responsable de nada, ¿no? El responsable siempre va a ser alguna administración, el colegio porque le suspende, el pediatra porque no le dice lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. Alguien tiene que ser responsable de lo que yo no hago. Y es claro, con esta idea tampoco se puede trabajar desde el punto de vista más importante, que es el familiar. Es donde tiene que ser. Has mencionado varios asuntos que me parecen súper importantes. Uno de ellos que sí que te quería comentar, el tema de la violencia sobre la mujer. Nosotros evidentemente es un tema que tratamos, pero la gente que nos ve, la violencia sobre la mujer es la ejercida del hombre sobre la mujer cuando hay una relación afectiva entre medias. No toda la agresión de hombre sobre la mujer es violencia de género. Entonces, la ley del 2004 nos vendió en la exposición de motivos que era un machismo estructural, que estaba insertado en la sociedad y un poco pues que lo teníamos heredado. Claro, esto ahora, ¿cómo se explica cuando los menores cometen incluso más delitos de violencia contra la mujer en su propio ámbito? Ya digo, hay perspectivas que no se están, digamos, trabajando bien, aunque desde el punto de vista teórico y legal parezcan que están como muy bien estructuradas, incluso con leyes posteriores que tratan de paliar los efectos de esa violencia. Sin embargo, se está olvidando lo que es lo principal. La cuestión educativa. No se está formando a las nuevas generaciones en esa realidad. No se está formando, sobre todo, en el respeto hacia el otro, sea hombre o sea mujer. Tanto más ahora porque evidentemente hay un problema específico, lógicamente, con las mujeres. Pero no se está formando a los menores en ese ámbito educativo. Y a mí, por desgracia, tengo que decirlo, son muchos años trabajando en este tema y veo cómo los menores siguen teniendo esa misma dinámica de intentar controlar a sus parejas o de intentar, digamos, evitar pues que salgan con alguien o que tengan determinadas conversaciones con alguien, o el derecho a que yo puedo ver tu teléfono, dime qué haces. Incluso la falta de educación es también, y es importante desde el punto de vista del ámbito de la mujer, porque muchas de estas personas parecen admitir, digamos, que esa situación tenga que ser la que se sigue manteniendo, cuando con una buena educación la mujer seguramente, o la niña en este caso, o adolescente, podría ya ir diciendo que por esta vía no, esta no es la adecuada, esta no es la forma en la que tenemos que mantener nuestra relación. Y sin embargo se siguen manteniendo los mismos, digamos, parámetros, ¿no?, que se supone que están alejados de la realidad desde el año 2004. No es cierto. Esto lo vemos todos, ¿cuántas medidas se han establecido para intentar paliar la violencia de género?
Lo que pasa es que todos los recursos se ponen en el castigo. Es decir, si pasa algo, esto te va a pasar, si matas a alguien, estas son las penas, ¿cuál es el recurso? Endurecer el Código Penal. Vamos a endurecer el Código Penal, vamos a endurecer... No, por favor, esta no es la vía, este es el recurso. Eso actúa el Código Penal cuando algo ya ha sucedido. Ya no hemos evitado lo que teníamos que evitar. Claro que vamos a intentar que vuelva a ocurrir, pero no es lo que está pasando. Está incrementándose. Y si se incrementa en adultos, pues evidentemente es porque los menores que vienen detrás siguen en la misma línea. Entonces esto es importante. Son varias las reflexiones que se podrían hacer sobre este tema, se me ocurren ahora estas, ¿no? Sobre el endurecimiento de las penas y reformas legislativas o huida hacia adelante del derecho penal, ¿no?, que hemos comentado a veces aquí, en el ámbito de menores, que la responsabilidad se abarca del 14 a menos de 18, ¿es usted partidario partidario, que aquí en este foro es nuestro, partidario de rebajar esa barrera para ciertos tipos delictivos, quizá a los 12, 13 años? Para ser coherente con lo que estoy diciendo y coherente conmigo mismo desde hace muchos años, yo en todas las memorias que elevamos a la Fiscalía, de cada una de las especialidades, siempre digo que creo que es absolutamente imprescindible volver otra vez a incluir dentro del ámbito de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor la franja de 12 a 14 años. No para todos los delitos, evidentemente, porque se suprimieron haciendo referencia a que si los delitos que cometían este tipo de menores eran tipo bagatela o de poca... Es verdad, no vamos a incluir a ese sector para delitos de hurtos o situaciones similares, ¿no? Pero es que la realidad, oigan, es que se están cometiendo delitos muy graves, hay homicidios, hay agresiones sexuales, ahora llamadas así en todos sus tipos, que antes podían ser abusos sexuales, que se cometen por estos menores, que se cometen en esta franja de edad. En los colegios podría venir cualquier director o directora de colegio y explicarnos qué es lo que está sucediendo dentro de los centros educativos en estas franjas de edad, incluso inferiores. Claro, no podemos rebajarlo tanto, pero volver a la franja de edad de 12 a 14 años para determinados delitos graves como homicidios, agresiones sexuales o determinados robos violentos o, sobre todo, muy importante, en el ámbito de la violencia doméstica, para evitar precisamente que ese reflujo hacia los adultos, hacia los padres, se convierta en algo, digamos, ya, permanente, es muy importante. Ahora bien, yo entiendo, claro, las políticas criminales en este sentido ya saben que son muy diferentes. Incluir de 12 hasta 18 años parece ser mucha franja de edad. Ya dije anteriormente que nosotros tenemos, en menores solamente en el ámbito de reforma, incoamos más de 4.000 expedientes al año. Más de 4.000 asuntos relacionados nada más que con delitos cometidos por menores. Esto sin quitar todo el ámbito de protección que llevamos también en la sección de menores, ¿no? Esto es muy significativo. Claro, desde el punto de vista de política criminal, pues sería incluir una franja de edad donde habría que incluir también más gente. Supongo que habría que poner, por supuesto, mucho más recursos personales, materiales y demás, ¿no? Pero a mí me parece muy importante. Se trabaja muy bien en esa franja de edad. Esto los profesionales de otro tipo, mucho más avezados en el tema, psicólogos, educadores, trabajadores sociales, orientadores en los centros educativos, saben que es una franja de edad donde creo que evidentemente todavía se puede manejar un poco la situación. Y en cuanto al tema de los menas, porque también se oye, y evidentemente los que estamos en el mundillo sabemos que la criminalidad ha aumentado, ¿cómo os afecta a nivel de Fiscalía de Menores los menas y si realmente, vosotros que tocáis datos estadísticos, han aumentado ese tipo de delitos? Como he dicho anteriormente, los cambios generacionales ahora y estructurales se producen a pasos, digamos, de progresión prácticamente geométrica, ¿no? Es decir, hace 5 años, no mucho más, nosotros teníamos, digamos, o incoábamos, uno de los procedimientos civiles que incoamos en la Fiscalía de determinaciones de edad de menores extranjeros no acompañados, eran 5 o 6 al año, no había más, ¿no? De repente en estos últimos años pasaron a ser 100, 200, 300, es decir, esto suponía un aumento importante, no solamente de gente adulta que venía, sino también, siendo menos el porcentaje real, de personas menores de edad que accedían a las islas. Todo esto, por supuesto, ha incrementado lo que es la necesidad, primero, de concretar quiénes son estas personas, de dónde vienen y cuál es su identidad real, lo cual es un problema, digamos, de origen, que quizás podamos hablar luego, y luego la realidad, digamos, una vez que se llega aquí.
Y la realidad, una vez que se llega aquí, es que dentro de este aumento de más de un 20% anual que se produce dentro de los procedimientos de menores, forma parte, lógicamente, el aumento de delitos cometidos por menores extranjeros no acompañados, que por la razón que sea, pues no han acabado de integrarse aquí, o no se ha trabajado suficientemente con ellos, o vienen con otras ideas, digamos, preconcebidas sobre lo que puede ser, digamos, accesible o no accesible. Y no solamente desde el punto de vista de delitos cometidos, sino desde el punto de vista de protección, es decir, lógicamente también la estructura de la entidad o de las entidades públicas de protección de menores, ya sea el IMAS aquí en Mallorca o los Consells Insulars en las otras islas, pues han tenido que aumentar lógicamente sus recursos de forma exponencial, porque evidentemente estas personas pues necesitan lógicamente tener una situación de estabilidad, de control y de asistencia que evidentemente no se puede negar, pero esa misma realidad de aumento de personas pues supone una realidad también de aumento de situaciones delictivas y también de situaciones de necesidades de protección. En todo caso, bueno, como ya he dicho, pues el problema estructural puede ser de origen, porque muchas veces nos encontramos también con que, bueno, son personas que no sabemos si realmente son personas que han salido de su país en condiciones reales de voluntariedad, es decir, hay personas que son traídas de allí, algunos acompañando a adultos que dicen que son sus referentes biológicos cuando no es cierto, sino para facilitar a lo mejor también la posibilidad de integración a España, ¿no?, al territorio donde van. Pueden ser objeto de sustracciones allí en su país cuando a lo mejor tienen padres, ¿no? Es decir, es muy importante saber de dónde vienen estas personas, quiénes son, cosa que se dificulta mucho una vez que llegan a España, porque claro, nosotros luego podemos paliar de alguna manera y con la legislación en la mano esta indefinición, ¿no?, concretando una fecha de referencia de nacimiento con unos parámetros en lo que colaboran, por supuesto, expertos, lógicamente, de radiología de Son Espases y del Instituto de Medicina Legal en la Clínica Médico-Forense, donde con estos parámetros y pruebas pues se determina si efectivamente estas personas pueden ser mayores o menores, y con ese criterio fijar por lo menos una línea de atención aquí en territorio nacional sobre si tienen que ser tratados como mayores o como menores. Pero sigue habiendo una misma indefinición. Realmente casi nunca sabemos quiénes son esas personas, quiénes son realmente, de dónde ha salido o cómo han venido, y luego para aquellos casos en los cuales ni siquiera se plantea dudas sobre la minoría de edad de esa persona cuando llega, luego nunca hay una posibilidad de saber cuándo esa persona ha alcanzado la mayoría de edad. O sea, la indefinición es perenne, por decirlo de alguna manera. Es necesario, digamos, que se agilice la ley que ya se previó hace muchos años en el gobierno para establecer un procedimiento judicial donde, con todas las pruebas, con compromiso, por supuesto, de consulados, de embajadas y de todos los países, digamos, que están involucrados, se pueda organizar de alguna manera seria y sobre todo en beneficio de estas personas, para que se pueda procurar, digamos, una atención real y sobre personas, digamos, identificadas. Es que si no, el problema pues se agudiza. Estuvo aquí Alarcón, el doctor de medicina legal, y nos dijo que le faltaban tablas comparativas en los países de origen para poder determinar la edad. ¿Te has encontrado un caso que digas, esto no me va del todo? Es decir, que digas que claramente es un mayor de edad y que se haya podido ir. Bien, es que esto, como digo, es muy difícil. Ya no se trata de tablas, y es verdad que gracias a la implicación del Instituto de Medicina Legal, pues vamos teniendo muchos más criterios, digamos, periciales para poder concretar, dependiendo de ese origen, quiénes son esas personas, pero seguimos con la misma indefinición. El problema es que el Protocolo Marco de 2014 establece que el primer filtro son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cuando llegan estas personas en la patera correspondiente, pues hay una previa consideración por parte de estos funcionarios de policía de si esas personas pueden ser mayores o menores. Si ellos lo consideran claramente como menores, pues este proceso ni siquiera se inicia, pasan a protección de menores, y evidentemente pues protección de menores se hace cargo de todo lo que es la gestión de asistencia y de, por supuesto, y de regularización si es necesario, ¿no? Si son mayores, lógicamente, pues se inicia el procedimiento de adultos en relación con la expulsión o lo que corresponda. Solamente en aquellos en los que existen dudas racionales sobre esa minoría es cuando se inicia este proceso. Claro, cada uno de nosotros podemos tener un criterio personal viendo a una determinada persona de qué edad tiene. A ver,
si se nos dice qué edad tiene y usted dice 42 y otro dice 47, pues es muy posible el error, pero cuando tienes que determinar si tiene 17 o tiene 18, pues mire usted, esto es muy complicado, y ni siquiera teniendo todos estos elementos, pruebas radiológicas, ortopantomografía, si es que son necesarias hacer estas pruebas. Pero bueno, todo esto es lo que determina el protocolo, fija una serie de criterios objetivos y todos, por supuesto, más de uno, nos quedamos con duda en algunas ocasiones, incluso en las entrevistas personales que nosotros hacemos con estos menores, si tenemos esas dudas sobre la realidad, como ya hemos dicho anteriormente, de qué edad pueden tener. Entonces tenemos que partir de lo único que tenemos objetivo, que son estos datos médicos y estas interpretaciones periciales de quiénes pueden ser estas personas y sobre todo qué edad pueden tener. Siempre, como en casi todo, más favorable es, dentro de las horquillas que se marcan, siempre hay que coger la parte más favorable o la edad mínima, digamos, que pueda tener. Con lo cual, pues claro, es mucho más amplio todavía el margen de error, ¿no? Pero sí, las dudas evidentemente los tenemos, y tenemos muchas comunicaciones de centros educativos que dicen, madre mía, ¿cómo es posible que este niño esté aquí en primaria? Es decir, si es una persona que debe tener, claro, son consideraciones personales, pero en principio tenemos que mantener los criterios objetivos de determinación de edad. En principio, las competencias de la Fiscalía, son revisables estos decretos constantemente si es necesario, y muchas veces aparece documentación real de estas personas, con lo cual por fin podemos acreditar quién es. Otras veces, pues bueno, también hay mucha picaresca, ¿no? De copias, de certificados, de fotocopias de personas que hemos comprobado muchas veces que se corresponden con otros que ya habían venido con la misma fotocopia, ¿no? A intentar, digamos, hacerse pasar por ello. Pero bueno, esto es inevitable. En cuanto al tema de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, una de las críticas que se suelen hacer es que es muy laxa, ¿no? Que para ciertos tipos penales, pues que los menores no se les castiga de la manera que se les debería castigar, ¿no? La gente enseguida asocia a tipos delictivos privación de libertad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión es que la percepción real puede ser esta, pero nos puede pasar también con el Código Penal de Adultos. 20 años para un homicidio es suficiente, seguramente depende de quién sea el lector, ¿no? Si es alguien que no tiene nada que ver, si es el perjudicado, la familia, pues en menores, ¿qué pasa? Que hay que ser proporcionales a lo que es la realidad. Si estamos diciendo que los menores tienen que tener una serie de medidas tendentes, digamos, a su reinserción y sobre todo de carácter socioeducativo, ¿no? Pues si para un adulto se le piden 20 años, en menores tiene que haber un límite un poco inferior respecto de las medidas, que no penas, que se le puedan imponer, y por eso, por ejemplo, por este tipo de delitos o los más graves, a un menor se le puede imponer medidas de 8 hasta 10 años incluso, ¿no? de internamiento en régimen cerrado en un determinado centro, con otras medidas añadidas de libertad vigilada y demás, pero claro, hay que ser proporcional a la realidad. Si los menores les estamos considerando como menores, pues digamos la respuesta penal o de castigo hacia esas personas debe ser, digamos, proporcionada a esas edades y a esos límites de posibilidades, digamos, de integrarlos a la sociedad, ¿no? Simplemente es esto. Como digo, depende del lector, digamos, de la situación. Claro, es un menor que ha matado a alguien, como ha ocurrido, que le digan al padre de la víctima o a la madre de la víctima que lo máximo que le van a caer son 8 años de internamiento en régimen cerrado, pues seguramente le parecerá poco. En cuanto a la reeducación, también se ha puesto encima de la mesa el tema de que, bueno, este tipo de menores a veces es muy difícil reeducarlos y que incluso generan conflictos en los centros de internamiento. En Espinaret, por ejemplo, que hemos visto muchas agresiones a educadores y demás. ¿Qué percepción tenéis vosotros cuando seguís el caso sobre si realmente ha habido una reeducación, las posibilidades de reeducación que hay de este tipo de menores? Las posibilidades de reeducación para mí deberían ser más altas. Quizás, bueno, pues el trabajo que hay que hacer con estas personas, teniendo en cuenta que hay que hacerlo en un límite de tiempo muy corto, y en unas edades en las cuales además cada año la personalidad de esas personas pues cambia de forma rotunda, pues evidentemente a lo mejor trabajando o incidiendo más en esa situación se podían conseguir logros mucho más efectivos. Yo no creo que sea responsabilidad de nadie, porque evidentemente, yo siempre lo digo, para que algo tenga resultado, el primero que tiene que estar convencido de que efectivamente eso que están haciendo por mí se está haciendo por algo positivo es el propio destinatario, y muchas veces esto no existe. Esto también ocurre también en adultos. Si alguien no se deja, digamos, curar, pues evidentemente de alguna manera va a ser más difícil trabajar con él.
El poco tiempo también es un elemento, como he dicho, importante. Las perspectivas, bueno, pues a ver, yo siempre hay que ser positivo en este caso. Yo creo que muchos de los menores pues logran, digamos, acceder a la vida adulta ya en una situación de concienciación de lo que ha ocurrido. En otros casos se ve que no desde el principio. Son menores que comienzan delinquiendo con 14 años y están con 15, con 16, con 17 y luego posteriormente, por desgracia, pues ingresan en prisión. Es decir, no hay o no ha habido una posibilidad, digamos, de reconducción de esa dinámica delictiva. En otros casos sí. Porcentajes, pues me gustaría no hablar de porcentajes y considerar que la realidad, digamos, siempre es positiva, ¿no? Y sobre todo es muy importante en materia de menores el trabajo que se hace en combinación entre las instituciones que atienden, digamos, al tema de la ejecución penal y las instituciones que como menores tienen que estar alerta todavía en el ámbito de la protección del menor, porque con independencia de que sea un menor infractor, sigue siendo un menor a todos los efectos y por tanto todo el repertorio, digamos, de ayudas y dinámicas de protección tiene que estar vigente. Esa combinación de elementos creo que es muy importante. Muchas veces nos quedamos con poco tiempo. El tema de la reeducación podemos hilarlo con lo que has dicho de bajar el tema de la responsabilidad penal para poder intervenir, claro, intervenir 12 o 13 años y poder tener esas medidas y quizás eso sea positivo en un futuro para poder... Esta es mi opinión. Esta es muy interesante, mi opinión y quizá, bueno, pues basada también en un poco muchos años de experiencia profesional. Sí que creo que alguien con el que has trabajado, con el que puedas trabajar desde los 13 años, por un tema, por ejemplo, de violencia de género, por poner algo ya muy, por desgracia, muy habitual, pues seguramente a los 17 yo creo que se habrá podido, digamos, establecer una conexión, ¿no?, para evitar que ese tipo de dinámica las reproduzca luego en la vida adulta. Yo creo que sí. Ahora, no es una panacea tampoco, es una medida más. Vamos cambiando de tercio porque yo creo que podemos estar hablando de menores todos. Sí, seguro. En cuanto a los ciberdelitos, que también es una cosa que está muy en auge y que se habla mucho sobre ello, ¿cuáles son los retos que te estás dando cuenta que dices, pues esto se nos está yendo de las manos, tema de inteligencia artificial, fakes, la producción de vídeos con menores por inteligencia artificial? Pues sí, es la misma percepción, yo creo, en este sentido que tiene todo el mundo. Es decir, la facilidad con la que entendemos que nuestros datos pueden ser sustraídos, nuestro dinero puede ser robado, nuestras imágenes pueden aparecer en cualquier contexto absolutamente inadecuado o inapropiado, cada vez son mayores. Ya existía antes, desde que aparecieron las redes sociales en sus primeros momentos, 2005-2006, con Facebook, Twitter y demás, hasta ahora con el tema de la inteligencia artificial, evidentemente los retos son cada vez mayores. Las dificultades de investigación cada vez mayores, evidentemente, en materia de delincuencia tecnológica. Sí que, bueno, pues los porcentajes, digamos, de posibilidad de poder conseguir éxitos en la recuperación, por ejemplo, de efectivos patrimoniales y demás, son cada vez más difíciles. Sí que, bueno, todo esto se está, digamos, intentando salvaguardar, pues con mayores responsabilidades, por ejemplo, de entidades financieras y demás, a la hora de tener que, bueno, pues en cuanto haya alguna falla, digamos, de carácter tecnológico, tener que ser los responsables de devolver ese dinero, o, bueno, las responsabilidades que puedan incurrir por el hecho de que mi imagen salga en una determinada situación cuando yo nunca he participado en esto. El derecho al olvido, es decir, estamos trabajando sobre todo con posibilidades, digamos, secundarias, ¿no?, de recuperación de alguna manera de la desafección tecnológica ocurrida. Pero lo que es la delincuencia, como todos sabemos, cada vez pues los delincuentes son más ágiles, mucho más avezados, todos vamos detrás, digamos, un poquito a contrapié, intentando, digamos, bueno, pues que estos delitos puedan salir adelante o se puedan perseguir, pero luego tenemos otro de los elementos fundamentales, que son las dificultades tecnológicas para conseguir las evidencias digitales, sobre todo para valorarlas, para obtenerlas de países de no se sabe dónde, o para poder incluso seguir las pistas, ¿no? Si hablamos incluso de dark web o alguna cosa de estas, pues ya nos estamos moviendo en parámetros en las que en algún momento se corta y es imposible, digamos, llevar a cabo una intervención, digamos, policial y luego judicial que sea efectiva.
Luego ya sabemos que en muchas de estas ocasiones, si no es con la aquiescencia, digamos, y el beneplácito de las grandes macroempresas, digamos, que llevan o que gestionan pues todo este tipo de información, pues evidentemente es muy complicado obtener elementos suficientes como para conseguir luego ya una sentencia condenatoria por este tipo de delitos, ¿no? Sí que hay otros que, digamos, suponen una mayor sencillez, como son las estafas, algunas estafas, ¿no? O algunos descubrimientos de secretos o situaciones de este tipo que sí que, bueno, poco a poco o con otras vías alternativas, digamos, de obtención de evidencias digitales, pues pueden ser más fáciles de sacar adelante. Pero no hay mucha novedad. Lo que hay es novedad tecnológica, no en cuanto a la dinámica delictiva. Es decir, la delincuencia informática está en auge. De hecho, yo creo que ahora sí, si nos ponemos, si seguimos los criterios de la Fiscalía General del Estado desde la instrucción de 2011 hasta su renovación en el año 2022 o 2023, creo, los tipos penales, digamos, en el Código Penal que están referidos a la ciberdelincuencia son muchos. Unos porque son directamente delitos tecnológicos como los hackeos, los daños informáticos y demás, otros porque las necesidades de la prueba no son sino previamente de una obtención previa, digamos, de la evidencia delictiva, que solamente se puede conseguir a través precisamente de ese método científico o técnico policial, ¿no? Pero sí, todo el Código Penal ahora mismo está imbuido de alguna manera en el ámbito de los delitos tecnológicos. Incluso, claro, ya cuando desaparezca, por ejemplo, el papel, ya no habrá escrituras públicas en papel, ni habrá todas las falsificaciones seguramente se harán a través de vías tecnológicas. Sí, habrá a lo mejor que establecer unas pautas para considerar que son delitos tecnológicos y no, porque todos van a tener algún punto de relación. En relación con lo que has comentado, hay una cosa que me parece importantísima, que es el tema de las condenas a pagar responsabilidades civiles de las entidades financieras cuando se produce alguna estafa tecnológica y ellos no han puesto las medidas necesarias, ¿no? para medidas de seguridad, sobre todo, ¿no? Sí. La Fiscalía, vosotros como fiscales, ¿ya estáis pidiendo este tipo de responsabilidades de las entidades bancarias? Bueno, en aquellos delitos en los que efectivamente se pueda comprobar que ha existido algún tipo de responsabilidad por dejación, por decirlo de alguna manera, o por, la culpa invigilando, por negligencia, evidentemente sí, claro, porque creo que es una consecuencia necesaria, claro que sí. Lo que pasa es que depende del tipo delictivo, porque hay algunos tipos penales en los cuales previamente a exigir, digamos, una posible responsabilidad de esa secundaria de esas entidades, exige que el propio interesado, es decir, por el gestor de la aplicación del banco, como podemos ser cualquiera de nosotros, evidentemente tampoco haya actuado a la ligera y se haya permitido el lujo de decir, bueno, pues voy a entrar en cualquier página o voy a... Evidentemente, eso también el Código Penal en algunos tipos penales sí que es muy concreto y exige ese previo filtro de saber si el propio interesado pues ha sido o no ha sido negligente a la hora de... En muchas ocasiones lo que no evita el recurso o la responsabilidad de la entidad financiera, pero sí que permite pues adecuarla, ¿no? A los términos exactos en los que esas responsabilidades han podido ser compartidas. Sí. Y con todos estos potenciales peligros, hablamos de redes sociales, internet, ¿eres partidario de poner un límite, o sea, de acceso a ciertas redes sociales por menores o lo ves como sentido común, padres, centros educativos? Claro, es que ya hay leyes que regulan todo esto de los límites, igual que lo del alcohol y la venta del tabaco. Todo esto está muy bonito en la teoría. La dificultad es ponerlo en marcha desde el punto de vista práctico, como evitas que determinados menores puedan acceder a según qué contenidos o que puedan formar parte, digamos, de según qué actividades dentro del mundo virtual. Esto es muy complicado, evidentemente, porque bueno, se habla de el método de acceso, ¿no? Que si perfiles biométricos, que si no sé qué. Bien, a lo mejor por ahí podemos canalizar algo, pero lo que hemos dicho antes, si no hay un control, ya sea parental, un control de un hermano mayor, una educación previa, igual que a nosotros nos hacían antes cuando éramos pequeños con la tele, determinados programas no puedes verlo, a la cama, ¿no? Esto con internet ahora los menores tienen que saber que evidentemente eso es un mundo real, es decir, tú cuando entras a través de una pantalla accedes a la mayoría de las cosas que podrías acceder también en el mundo real y tienes que decirle los peligros que hay.
no puedes salir a la calle o no vayas por tal sitio o según con qué personas no vayas. Parece ser que como estamos en casa detrás de una pantalla, pues esto no va a tener ningún tipo de funcionalidad. No, señores, hay que ponerse en la tesitura y evidentemente la cuestión principal es informar a nuestros menores, como he dicho anteriormente, si ellos quieren acceder también a esos referentes adultos que dijimos antes, pues saber dónde se están metiendo, ¿no? Y que determinados contenidos o determinadas personas que te hablan o determinados sitios web que a ti te parecen de juegos no lo son. De hecho, ¿qué vamos a hablar? De la pornografía infantil, corrupción de menores. El incremento de este tipo de delitos es abrumador, abrumador. Y tampoco tenemos que irnos a una complejidad, digamos, tecnológica espectacular que va. Es decir, es fácil, de alguna manera, el que a través de videojuegos compartidos o a través de cualquier otra situación similar, los menores se vean involucrados en este tipo de situaciones. Y se juega con el miedo de los mismos luego. En cuanto al que también eres fiscal delegado de delitos de odio, aquí que es un tema importante también, pero con la proliferación de normativas, pues por ejemplo todo lo que tiene que ver con el LGTBI, que incluso llega a tipificar, ¿no?, lo que son conductas de odio hacia ciertos colectivos, ¿cómo os afecta a vosotros? ¿Habéis visto un incremento de este tipo de delitos, de ese tipo de conductas? Claro, esta es una especialidad en la que evidentemente, desde el momento en que se convirtió en una especialidad, al menos en fiscalías, porque se vio la necesidad de intentar atajar este problema que muchas veces es evidentemente real. Yo soy delegado de delitos de odio, pero siempre parto de la consideración de que no todo es delito de odio, ¿eh? El delito de odio es hay que tener en cuenta que no solamente está la palabra odio, sino la palabra delito. Y como en tantas otras cosas, cuando estamos hablando de delitos, estamos hablando de aquellas conductas más graves que realmente puedan ser consideradas por el legislador como necesariamente reconducibles a través de un castigo penal, incluso penas de prisión. Entonces, en cuanto a los delitos de odio, están muy relacionados con el tema de la libertad de expresión, están muy relacionados con otros conceptos también penales, como son las injurias o como pueden ser las calumnias, están muy relacionados también con temas civiles, como el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, están muy relacionados también con cuestiones como la posible sanciones, digamos, administrativas, como en la legislación LGTBI, efectivamente, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Hay que ser siempre muy, pues un poco estricto, ¿no?, a la hora de diferenciar qué tipo de conductas son realmente delito. Porque si no, pues claro, podemos pasar de considerar que cualquier afectación, digamos, hacia un colectivo o alguien que pertenece a un colectivo de los, en principio, considerados como vulnerables, pues la interpretación hay que hacerla al revés, en la escala, ¿no? Es decir, primero vamos a ver si no es delito y después vamos bajando. Y esto es al revés. Primero vamos a ver qué es y luego ver si finalmente se puede considerar como delito. Ahora mismo, pues evidentemente cada vez se está trabajando mucho más. La especialización policial, los factores de polarización o índices, digamos, de discriminación, que es como se van a llamar ahora, son o deben ser cada vez más estrictos, más relacionados para saber, oiga, no solamente es que me ha llamado tal o me ha llamado cual, sino en qué contexto se ha producido, por qué relaciones había, es repetitivo, cuál es la situación, y hacer ver a la gente que, por supuesto, no debe quedarse desasistida ante el hecho de que le digan que no es delito. Hay miles de opciones dentro del campo administrativo, y vosotros como abogados seguramente lo conocéis, en los que se puede atajar conductas que necesariamente hay que atajar, porque claro, no se puede ir por la vida diciendo no sé según qué cosas o haciendo según qué cosas. Pero luego está el tema del filtro o el tamiz de que esos hechos sean constitutivos de delito. Esto es importante. Le encanta una especialidad con la otra. ¿Tú crees que las redes sociales abonan el campo para cometer este tipo de delitos? Aquí sí que hablo de delitos como tales, ¿no? Delitos de odio, o sea, pues amparados en la... Evidentemente, la facilidad con la que alguien se puede expresar, además en un momento en el que esto psicológicamente seguramente tendrá alguna interpretación, en que alguien se ve, digamos, amparado por el hecho de que estoy hablando a una pantalla, ¿qué repercusiones puede tener esto? Pues evidentemente facilita, pero también facilita a las redes sociales la reflexión, y muchas veces esas
cosas que se supone que has podido decir en un momento, digamos, de ofuscación o de alteración, también puedes rectificarlas si no se hace, ¿no? Es decir, el mantenimiento de ese tipo de proyecciones dice mucho también de lo que hablábamos antes, de la intención tuya es efectivamente decir esto y mantenerlo, y no algo provocado, digamos, por una irritación, ¿no? o por otro tipo de circunstancias. Claro, por aquí iba, porque hay gente que se piensa que escribe y que aquí no pasa nada, que bueno, es una red social, no ocurre nada, y el delito se puede cometer exactamente igual. Y lo que es más importante es aquellas, no las personas a lo mejor que lanzan el mensaje inicial, sino todas aquellas que responden en los comentarios, ¿no? Que son aquellas que incluso se ven como justificadas por el hecho, yo no he sido, es aquel el que ha dicho esto, y yo solo digo que me parece bien o me parece mal. Pues todas esas personas también deben ser conscientes de que evidentemente si están ratificando aquello que, llegado el caso, estamos hablando, puede ser un delito, pues a lo mejor también lo están de alguna manera cometiendo o participando de él, ¿no? Es decir, hay una cierta conciencia errónea sobre lo que significa Internet. Yo creo que esto nos pasa a todos, ¿no? Pero hay que, pues eso, pasar algún periodo de reflexión en algunos casos para hacer según qué comentarios, ¿no? Yo creo que no nos podemos ir sin hablar del papel, o yo diría en el punto en el que está ahora mismo el Ministerio Fiscal. Es la primera vez en la historia que Fiscal General del Estado está investigado por un delito, que hay movilizaciones de la Judicatura y la Fiscalía en contra de ciertas normativas. ¿Cuál es tu opinión sobre el momento en el que está ahora mismo la Fiscalía en concreto? Pues al menos la situación es insólita, ¿no? Es decir, desde luego antes no, y sin perjuicio, bueno, pues de las repercusiones judiciales que pueda tener todo esto para unas y otras personas, que evidentemente pues será la justicia la que lo determine, sí que, bueno, pues está lanzando una imagen pues bastante desagradable acerca de lo que es el Ministerio Fiscal, una carrera de la que yo me siento muy orgulloso profesionalmente, lógicamente, y cuyo trabajo me encanta, ¿no? Por decirlo abiertamente. Pero es verdad que la situación actual, y desde el punto de vista social, pues no está en su mejor momento, ¿no? Sí, hay algunas situaciones que incluso, bueno, los medios sociales lo anuncian, algunas huelgas, digamos, para la semana que viene por parte de jueces y fiscales, los que consideren oportuno hacerla como consecuencia de ciertas reformas, y que, bueno, pues yo entiendo desde mi punto de vista personal que evidentemente motivos justificados para hacer huelga ya no lo sé, ¿no? Porque esto es un criterio individual, cada uno puede pensar lo que quiera, pero desde el punto de vista de la necesidad de que ciertas cosas o ciertas ideas, digamos, legislativas que se puedan tener en cuenta o en marcha, creo que deben ser repensadas o deben ser puestas otra vez en consideración, atendiendo a las propias personas que los están indicando, los jueces y los fiscales, y no solamente estos, porque yo, por ejemplo, en el listado, digamos, de reivindicaciones, he visto que hay letrados de la Administración de Justicia, hay policías, hay incluso letrados de la Seguridad Social, notarios, interventores. Es decir, que parece ser que es algo, digamos, que a otros colectivos también les ha llegado, sobre todo porque atendiendo, digamos, a las consideraciones que hacen sobre todo las asociaciones profesionales de jueces y fiscales, pues afecta a un elemento muy importante, que es a la independencia judicial. Y entonces, si eso puede ser así, pues quizá haya que reconsiderar la situación. Y el famoso que llevamos hablando 20, 25 años, quizás más, quizás nos puede decir cuánto, de la instrucción de los procedimientos penales por el Ministerio Fiscal, ¿la situación actual ayuda o quizás frena y puede hacer que la gente diga, yo que instruyo al fiscal un procedimiento penal sabiendo la dependencia jerárquica que tiene, quizás lo dejamos como está? A mí me parece muy interesante, es decir, algo que creo que debe ocurrir. Es que en Europa somos de los pocos que evidentemente todavía no tenemos, yo creo que siempre ha sido un poco por recelo y porque tampoco ha visto, sea quien sea los que hayan gobernado, una postura, digamos, unánime en relación a cuál debe ser ese posicionamiento del Ministerio Fiscal como fiscal instructor. Por mí no hay ningún problema, porque yo, como digo, como fiscal de menores también, llevamos la instrucción de los procedimientos penales desde hace pues muchos años, ¿no? Desde hace 25 años, pero claro, yo entiendo, no es lo mismo esto que la repercusión que pueda tener en el mundo adulto algún tipo de procedimiento penal, ¿no? Yo creo que la instrucción de la Fiscalía es necesaria. Ahora bien, no sé si es el momento de llevarla a cabo, y sobre todo en tanto en cuanto se están planteando precisamente como motivos de huelga algo que supuestamente afecta
a esta circunstancia. Creo que debemos ir al modelo europeo, creo que el fiscal debe instruir. No creo que sea un problema, como se dice por ahí, la jerarquización de la Fiscalía. Yo creo que la Fiscalía, como otras instituciones, sí que debe estar jerarquizada en el sentido de, bueno, pues que tiene que haber algún superior que pueda de alguna manera revisar o establecer criterios de uniformidad, porque lo que no puede ser es que un fiscal diga una cosa aquí y otro fiscal diga otra cosa allá. No queda bien ni es bueno, ¿no? Pero esta jerarquización, de algún modo, también existe en el Poder Judicial, porque ¿qué son sino los recursos? Es decir, de alguna manera hay alguien superior que te revisa con unos criterios y unos argumentos, incluso otro superior que puede decir lo contrario a los otros dos, incluso instancias ya europeas que pueden echar por tierra todo lo que unos y otros han dicho. Al fin y al cabo, eso es una realidad jerárquica, ¿no? No la misma, con la misma idea que se establece para el Ministerio Fiscal, pero es así. Tiene que haber una jerarquización para unificación de criterios. Lo que no puede haber es una jerarquización, digamos, que tenga otro tipo de consideraciones o que permita, digamos, que la imparcialidad y la objetividad del Ministerio Fiscal como figura en la que la sociedad debe confiar, y sobre todo cuando va a llevar a cabo también luego la instrucción de los procedimientos, pueda verse en entredicho. Es decir, a lo mejor es una labor de socialización o de comunicación lo que hay que hacer, ¿no? Pero en tanto en cuanto se pueda poner en duda esto, será necesario quizás atender a algunas otras consideraciones y palabras de otras personas, digamos, que están involucradas en el tema. Sin embargo, yo lo que echo de menos también en todo esto es de nuevo una coordinación. A ver, estamos hablando de temas tan importantes como es la independencia judicial o la objetividad y la imparcialidad, y sin embargo, ¿qué se transmite a la sociedad cuando lo que se dice es que tales asociaciones de jueces y fiscales dicen sí, tales asociaciones de jueces y fiscales dicen no? Pues digo, pero señores, ¿no están hablando ustedes de la independencia judicial, poder judicial? Tendría que haber algún criterio de unanimidad. Es decir, esa polarización la gente la recoge, es decir, no es tonta la gente, es decir, ve que ahí hay algo que nos están diciendo esto, pero luego resulta que unos y otros, fiscales y jueces también, sin embargo, no están de acuerdo o incluso postulan lo contrario. Lo mismo que pasa pues con otras resoluciones judiciales o con consideraciones del Consejo Fiscal o del Consejo General del Poder Judicial, en las que a lo mejor la gente pueda entender que obedecen no a criterios o argumentos jurídicos, que fundamentalmente muchas veces es lo que tiene que haber, sino a otro tipo de motivaciones. Y mientras se dé esa sensación, la gente no va a entender el contenido de estas reivindicaciones, que para mí, yo creo que personalmente y desde el punto de vista asociativo, siguiendo los parámetros de la mayoría de las asociaciones, creo en principio justas, o al menos creo que es necesario evaluarlas. Bueno, ya se decía, ¿no?, la frase aquella de que cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana, ¿no? Entonces, esto aplicado a instituciones tan importantes, al final la gente se queda con eso, ¿no? Con un señor que sale diciendo que de quién depende el Ministerio Fiscal, tirando por tierra la independencia, ¿no? Yo sí que creo que efectivamente deberíais llevar la instrucción, pero bajo mi punto de vista haría falta una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal para daros sobre todo independencia, para que el Fiscal General del Estado no sea nombrado por un poder que pueda un poco pues enturbiar esa propia independencia. Y estoy contigo totalmente en la polarización absoluta de las decisiones. Lo vemos con el Constitucional, por ejemplo, también. Es una reivindicación de hace tiempo, no es nueva lo del nombramiento del Fiscal General del Estado, que se haga de manera distinta. Podemos entrar en la misma consideración respecto de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Lo que pasa es que hay una diferencia muy importante. El Consejo General del Poder Judicial son 20. El Fiscal General del Estado es uno. Claro, es decir, la toma de decisiones colegiada pues puede de alguna manera paliar algunas posturas, ¿no? O al menos hacerlas necesariamente argumentables. Si todo el poder recae sobre una sola persona, pues claro, sin perjuicio de que sea lo correcto, yo no digo que no, pues deja más margen de interpretación sobre la objetividad o no, y es lo que muchas veces se trata de reconsiderar con esa postulación de que el Fiscal General del Estado sea nombrado de otra forma diferente, ¿no? Para que al menos en esas decisiones se pueda ver que no existen criterios ajenos
a quien me ha nombrado para tomar según qué decisiones, ¿no? Esto puede ser lo que se viene reivindicando, como digo, de siempre, ¿no? Y precisamente pues una de las consideraciones también de la huelga es esa modificación del reglamento del Ministerio Fiscal, que para mí es curiosa porque el reglamento del Ministerio Fiscal se ha modificado prácticamente después de tantos años, porque el anterior era del año 69, que todavía los fiscales teníamos que pedir permiso para irnos al campo a pasar el fin de semana, todavía recogía cosas como esta. Se modificó en el año 2023 y que haya que hacer ahora alguna modificación de un reglamento que está bastante bien estudiado, es extenso, es decir, yo creo que está actualizado, que haya que volver otra vez a actualizarlos en según qué materias como estas, pues vuelven a hacer surgir dudas sobre el porqué, ¿no? Yo creo que si la instrucción del Ministerio Fiscal, o sea, la posible reforma no se hace por unanimidad, está abocada a un absoluto fracaso, porque si la hacemos ahora mismo de manera parcial, solo apoyada por ciertas asociaciones, ciertos partidos, evidentemente esto no puede ir a buen término. Tendría que ser de manera unánime y que se vea de una forma didáctica que esto ha sido una reivindicación hace 20, 25, 30 años, que no es una idea del partido de turno de ahora mismo. Sí, exactamente, es que muchas de las cosas que se están cuestionando ahora en estos últimos días no son nuevas. Digamos, lo que pasa es que son actualizadas o como consecuencia, digamos, de la situación social actual, pero son reivindicaciones desde hace muchos años. La instrucción de la Fiscalía, yo recuerdo casi que entré en la carrera hace 35 años con esta idea, y todos nos aplaudíamos y decíamos qué bien, por fin. El estar en menor es una de mis delegaciones. Sí que precisamente lo que me atrajo es poder llevar la instrucción de los procedimientos, y la verdad es que es muy ameno y no pone mayores problemas, ni creo que dejen entredicho al Ministerio Fiscal el que